tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub, soy director de Habitarnos, espacio de crecimiento personal. Y es una alegría estar nuevamente con ustedes para el segundo encuentro de este nuevo ciclo que hemos denominado Escenas Matrices para Terapeutas. Un ciclo que por supuesto tiene muchos puntos en contacto con el ciclo de charlitas, las charlas de los miércoles, que empezamos allí en el 2020, en la que tomábamos un tema por semana y le dábamos una vuelta más, como decimos nosotros, desde la mirada de las escenas matrices. En este caso, en este ciclo que comenzamos la semana pasada y que se extenderá por 3 meses, la diferencia con respecto al ciclo anterior es que está dirigida especialmente, aunque no exclusivamente, pero sí especialmente a terapeutas, o a psicólogos, o a médicos, o a ayudadores. Es decir, está dirigido a toda aquella persona cuya tarea tenga que ver con la ayuda a un otro. Este ciclo además, que como digo, comenzó la semana pasada y se extenderá durante diciembre, enero y febrero, sirve también como preámbulo de la próxima formación en escenas matrices que reabriremos a partir de marzo del año próximo. Esta formación que venimos ya llevando a cabo desde el año 2016 es una formación en donde los ayudadores que lo desean, fundamentalmente los psicólogos que lo deseen, pueden asistir para aprender las cuestiones más importantes de la mirada de las escenas matrices y cómo atender desde las escenas matrices, tanto en la consulta individual como en la coordinación del taller grupal. En esta formación que recomienza en marzo, como todos los marzos de todos los años, hay además una cuestión fundamental diferente a otros años, y es que aquellos alumnos psicólogos que lo deseen, luego de cursado el primer año, podrán pasar a integrar el grupo de coordinadores de Habitarnos y atender dentro de Habitarnos pacientes desde esta modalidad. Por eso los invito a quien esté interesado en la formación, a quien sea ayudador y esté interesado en la formación, a contactarse con nosotros a los mails y a la dirección web que aparece siempre en este video, en estas charlas. Como dijimos, cada semana, a partir de la semana pasada y hasta febrero inclusive, vamos a tomar un tema que tenga que ver con la ayuda, un tema que tenga que ver con nuestra tarea como ayudadores y a mirar ese tema desde las escenas matrices. La semana pasada el tema fue ¿qué significa ayudar? Y allí vimos cómo para las escenas matrices ayudar es básicamente, si tuviéramos que resumirlo, básicamente estar disponibles para un otro, para aquel ayudado, de la manera en que el otro lo necesite, o por lo menos de la manera en la que nosotros percibamos que el otro lo necesite. Decíamos entonces que ayudar no era una forma, ayudar no es una conducta, ayudar es una disponibilidad que se expresa en distintas formas, se expresa a partir de distintas conductas. En este sentido, hoy vamos a intentar dar una vueltita más, un pasito más en estas ideas, en este concepto, en este mirar el rol de ayudador en el vínculo con el ayudado, y vamos a tratar de pensar un camino, un recorrido que solemos hacer dentro de la sesión cuando atendemos desde la mirada de las escenas matrices. Digo dentro de la sesión individual o grupal y también en el taller de escenas matrices. El movimiento desde las escenas matrices, el movimiento desde el ser terapeuta de escenas matrices es básicamente siempre el mismo. Por supuesto, con una cantidad de particularidades y de diferencias en la manera y en los tiempos y en el tono que corresponden a lo que consideramos como la necesidad de cada paciente en cada momento. Pero finalmente el movimiento siempre es el mismo. Y el movimiento es lo que da el título a este encuentro, a esta charla. El movimiento es un ir desde el hoy hacia el ayer, para volver nuevamente al hoy. Es decir, un movimiento que parte de algo que el paciente trae, que nos va a llevar, y ahí tenemos que poder guiar nosotros, que nos va a llevar
al ayer del paciente, a lo histórico, a la familia nuclear, a qué le pasó en el vínculo con la familia, en el vínculo sobre todo con sus padres, intentar mirar este ayer de alguna manera adulta, de alguna manera que corresponda con nuestra adultez y fundamentalmente con la adultez del paciente, hacer algún movimiento en esa mirada hacia la historia y después retomar el movimiento hacia el hoy para poder mirar el mismo tema que el paciente trajo desde una perspectiva un poco diferente. Como nosotros decimos, y como decía la semana pasada, en las escenas matrices, el movimiento siempre es un pasito, siempre es lo pequeño. Nos interesa lo pequeño, la pequeña sanación. Desconfiamos, no creemos en las sanaciones totales, no creemos en el final de nada, en ningún proceso de crecimiento, no creemos en lo definitivo, creemos siempre en poder ver un poco más, en, como decimos, dar una vueltita más en el proceso de sanación. Y en este mínimo paso que uno va dando a lo largo del proceso, en este mínimo paso se nos va sanando la vida. Esta es la idea. ¿Por qué desde el hoy hacia el ayer para volver al hoy? Porque partimos de la base en escenas matrices que todo sufrimiento actual, todo sufrimiento de nuestra vida cotidiana, tiene en realidad que ver con escenas de la infancia que aún no hemos podido sanar. Todo movimiento de la actualidad tiene que ver con escenas de la infancia que no hemos podido sanar. Cuando decimos sufrimiento, no decimos dolor, no decimos tristeza, porque la vida trae consigo tristeza. Cuando un proyecto no se concreta, cuando una relación se termina, cuando algún ser querido se va, la vida trae consigo la tristeza. Sin embargo, el sufrimiento tiene otra calidad, tiene otras características. El sufrimiento es aquello que nosotros le ponemos, vamos a poner así, nosotros le ponemos a la vida. O sea, es algo que no trae la vida de por sí. Nosotros de alguna manera, por supuesto inconsciente, se lo agregamos. Y además tiene otra calidad porque tiene otra densidad, diríamos. El sufrimiento tiene que ver con algo que me desordena, con algo que yo siento que está en mí de más o de menos con respecto a la vida, con algo que yo me doy cuenta en algún nivel, aunque no lo pueda concientizar del todo, con algo que me doy cuenta que siempre está, más allá de esta situación, porque también aparecen otras situaciones, en otros vínculos. O sea, el sufrimiento tiene que ver también con aquello que se me repite de una y de otra manera, en distintos vínculos, en distintas situaciones, y que yo no puedo terminar de sanar. Es decir, el sufrimiento tiene que ver con algo de lo repetitivo, con lo que Freud llamaba la compulsión a la repetición. A este sufrimiento nos referimos cuando hablamos de lo que nosotros le agregamos a la vida. Y es este sufrimiento, es esta sensación la que vamos a trabajar, por supuesto, en las sesiones con nuestros pacientes. Porque finalmente, de alguna manera o de otra, es eso lo que el paciente viene a trabajar a su terapia. Es eso lo que nosotros, cuando somos pacientes, vamos a tratar de sanar en nuestra terapia. Y este sufrimiento, como nosotros decimos siempre y como dije hace un ratito, este sufrimiento que nosotros le agregamos a la vida no tiene que ver con el hoy. Esto que por supuesto es muy complejo de entender porque en general la situación que me angustia es hoy. Sin embargo, lo que le agregamos a la vida no tiene que ver con el hoy. Tiene en algún punto que ver con algo de nuestra infancia que no está todavía sanado por nosotros. Es algo de nuestra infancia que nos hirió en su momento y que hoy todavía, aunque ya somos adultos, no hemos alcanzado a sanar y que por eso necesita volver a repetirse para que yo pueda ver si puedo dar un paso más en el proceso de su sanación. Cuando decimos adultez, como ustedes ya lo saben, dentro de escenas matrices, hablamos de una persona de más de 22, 23, 24 años. Ahí aparece la adultez biológica, porque claro, a partir de esa edad el sujeto es, yo diría, o tiene la posibilidad de ser independiente de los padres, independiente a todo nivel.
independiente a nivel físico, a nivel económico, a nivel biológico, a nivel de la propia, de los propios valores y los propios pensamientos, o sea, tiene la posibilidad. Cuando el sujeto tiene más de 22, 23, 24 años y no tiene esa independencia, depende de los padres de una manera o de otra, depende porque necesita de su ayuda, necesita de su dinero, necesita que los padres piensen bien o mal de él, o sea, cuando el sujeto depende en algún sentido de los padres, decimos que en este punto el sujeto todavía no es adulto, aunque ya lo es biológicamente, todavía no ha podido asumir la adultez. Y es allí, en este no asumir la adultez, en donde hay una zona que se me repite hoy en la vida cotidiana. Entonces vamos a ir describiendo muy brevemente, muy esquemáticamente, este movimiento que estábamos nombrando anteriormente del hoy al ayer para volver después al hoy. Este movimiento que yo diría tiene dos direcciones que parecen contrarias pero que en realidad no lo son. Vamos a ir describiéndolo brevemente, entendiendo que este movimiento que hacemos en las sesiones con nuestros pacientes no es un esquema rígido, o sea, no es un método rígido a partir del cual el paciente tiene que cumplir determinados pasos y cuando finaliza habrá sanado. En absoluto es eso, sino más bien, casi diría yo, es un movimiento casi más cercano al arte, más cercano a la pregunta, más cercano al intento de mirar, al intento de alumbrar un poco más qué es aquello que está todavía en la oscuridad y que nos determina el hoy. Para eso vamos a decir que el paciente, vamos a imaginar un paciente X, aunque los invito a ustedes también a pensarse como pacientes en una situación similar, o si quieren también a pensarse como terapeutas para aquellos que lo son. El paciente, trae en general, trae una situación actual de hoy, de su vida actual, cotidiana, que por H o B lo angustia. Por ejemplo, como decimos siempre, vamos a poner este ejemplo, el paciente trae cuando está en su trabajo y no cumple con algún objetivo, tiene un jefe que se enoja y que lo maltrata, que le grita, que lo trata mal. El paciente trae esto que es de su vida actual. Esto que es de su vida actual y que por supuesto lo angustia, por supuesto no le deja estar ordenado, o sea, trae una situación con la que no puede lidiar, que no puede sanar, de la que no puede salir. Y además, en general, es una situación que de una manera u otra se le repite en la vida. Se le repite con este jefe, se le repite con otro jefe, se le repite con su pareja, se le repite con sus amigos. O sea, una situación que de una manera u otra se le repite y ante la que no puede terminar de actuar. Quizás porque no puede reaccionar, quizás porque sobrereacciona, quizás porque se termina yendo pero después se encuentra otra situación igual. Quizás por mil razones no puede terminar de hacer que esta situación no esté más en su vida. Entonces el paciente nos trae una situación actual. Y así habrá una sensación que el terapeuta deberá desentrañar, deberá descubrir, deberá ayudar al paciente a descubrir. Una sensación que va a tener que ver con si el paciente está centrado o descentrado en esta situación que me relata. Centrado o descentrado, yo diría, implicaría dos cosas. Implica si la reacción del paciente o el sentir del paciente es significativamente mayor o menor a la situación. Por ejemplo, el jefe le dice que el trabajo está mal hecho y uno diría la intensidad de la situación tiene una carga, digamos, 4, pero el paciente lo siente como 10 o 9. O sea, el paciente no solamente siente que hay un jefe que le dice que hay algo mal hecho y lo tiene que volver a hacer o lo tiene que hacer diferente, sino que en realidad se siente culpable o se siente especialmente angustiado o se siente o tiene miedo de que lo van a echar. Es decir, si la sensación del paciente es significativamente mayor o menor a esto que le está ocurriendo. Por supuesto, el paciente casi nunca puede darse cuenta de esto, sobre todo en los primeros tiempos del proceso terapéutico. O sea, el paciente realmente cree
que lo que él siente tiene que ver con la situación. Significativamente mayor o significativamente menor. El paciente tiene un jefe que lo insulta cada vez que hace un trabajo que no está bien y el paciente siente que no hay ningún problema. O sea, significativamente mayor o significativamente menor. Cuando uno en el proceso terapéutico detecta este descentramiento, que insisto, por un lado tiene que ver con esto, con lo significativamente mayor o menor, y por otro lado tiene que ver con que al paciente la situación se le repite de distinta manera, más de una vez. Cuando el terapeuta, se da cuenta, detecta esto que hemos llamado descentramiento, que es toda una sensación y que el terapeuta tiene que aprender a detectar, entonces se da cuenta que aquí estamos ante lo que en escenas matrices llamamos una escena copia. ¿Una escena copia qué es? Es una escena actual que en realidad es copia de escenas de la infancia aún no sanadas. Es decir, la sensación de descentramiento del paciente y la repetición de esta escena en distintos ámbitos de su vida o en distintos momentos de su vida adulta, de la vida adulta del paciente, nos da la pauta de que estamos en realidad ante una escena copia. Como decimos, la escena copia tiene determinadas características. Y lo primero que podemos ver, o la característica más importante que podemos ver en una escena copia, es que el paciente está aquí hoy, pero se siente de una manera similar a como se sentía en las escenas que sirven de originales de esta escena copia. O sea, está hoy, pero no se siente exactamente en relación con la situación de hoy. Se siente de una manera parecida a cómo se sentía ayer, en determinadas situaciones similares a la situación actual. Entonces, cuando detectamos este descentramiento y nos damos cuenta como terapeutas de que estamos ante una escena copia del paciente, el movimiento será ir a buscar al ayer, ir a buscar a la infancia del paciente, ir a buscar alguna o algunas escenas similares a esta que el paciente me trae hoy en el ejemplo que mencionaba hace instantes, en el ejemplo con el jefe. Es decir, en qué situaciones de la infancia del paciente este paciente se sintió de una manera parecida a como se siente hoy con el jefe. Y por supuesto, este movimiento que nos instala en la infancia, nos instala en la relación del paciente, sobre todo con los padres, este movimiento es un movimiento hacia lo que llamamos las escenas matrices del paciente. ¿Qué son las escenas matrices? Son escenas de la infancia en donde se muestra una dinámica vincular entre los padres y él. Ustedes me dirán, como ya sabemos, que bueno, entonces todas las escenas de la infancia son matrices, y yo diré, sí, todas las escenas de la infancia son escenas matrices, pero por supuesto hay escenas matrices de dos grandes grupos. Las escenas matrices que fueron saludables para el paciente y las escenas matrices que no han sido saludables para el paciente y que además el paciente no ha podido sanar en su vida adulta y que por eso se le repiten hoy en forma de escenas copia. Entonces, cuando nosotros tomamos una escena actual de la vida del paciente que le genera sufrimiento, es decir, cuando tomamos una escena copia y vamos a buscar con qué escenas matrices tiene relación esta escena que hoy aparece como escena copia, ahí vamos a tener que disponer de dos grandes medios. ¿Cómo hago para ir de una escena copia hoy para una escena matriz de ayer? Dos grandes maneras de ir, que por supuesto se interrelacionan entre sí. Por un lado, a partir de lo que el paciente siente hoy. El jefe le dice que el trabajo está mal hecho y que lo tiene que rehacer, o sea, tiene una intensidad quizás de 3 o 4, depende cómo se lo diga el jefe, la intensidad puede ser 2, 3, 4, 5, pero el paciente siente 9. El paciente siente que no sirve, que no vale, que lo van a echar. El paciente siente temor, por ejemplo.
Esta diferencia, estos 4 puntos de diferencia, no corresponden, diríamos así, a la escena de hoy, corresponden a la escena de la infancia. Entonces vamos a ir a buscar una escena en donde esto que el paciente siente sí tenga relación con la escena vivida en su infancia o adolescencia. Es decir, vamos a buscar un momento en su infancia o adolescencia en donde sí haya una escena con una carga 9 y vamos a ver qué le pasó en ese momento. Es decir, vamos a ir a buscar una escena matriz de esta escena copia. Esta es una gran manera, a partir del sentir del paciente. La otra gran manera de ir a buscar escenas matrices es a partir de lo que llamamos la dinámica vincular de la escena actual, el vínculo que el paciente me muestra en la escena actual, en el ejemplo que di entre él y el jefe. Por ejemplo, él entrega un trabajo, el jefe le dice que no sirve, que lo tiene que hacer de nuevo, y el paciente entonces vive, por ejemplo, un vínculo donde el jefe lo está agrediendo o el jefe lo le está diciendo que probablemente lo eche. O sea, este vínculo en donde el paciente se siente especialmente agredido o especialmente asustado o especialmente dejado de lado o con la posibilidad de ser dejado de lado, este vínculo lo vamos a buscar en la infancia entre el paciente, siendo un niño, y alguien de su infancia que de una manera u otra siempre va a terminar siendo la mamá o el papá. Es decir, las dos grandes maneras de ir de una escena copia a una escena matriz son a partir del sentir del paciente y o a partir de la dinámica vincular que el paciente experimenta hoy. Este sentimiento, este sentir, esta emoción o esta dinámica vincular la vamos a buscar en las escenas matrices del paciente. Como ya saben, cuando hablamos de escenas matrices, nos referimos a toda aquella escena que se ha dado entre la gestación y la adultez, o sea, entre la gestación y los 22-23 años. Por supuesto, con diferentes matices. Cuando estamos mucho más cerca de la gestación, o sea, cuando el paciente es un niño, la influencia de los padres es mucho mayor. A medida que crece, la influencia en un punto es menor, pero es toda esa zona en la cual vamos a ir a buscar estas escenas matrices. Una vez que llegamos a las escenas matrices y podemos encontrar alguna escena, por ejemplo, una escena en donde el paciente, siendo un niño, se equivoca en una tarea de la casa y el padre se enoja violentamente y lo reta, por ejemplo, entonces digo, una vez que podemos encontrar una escena en donde sí el sentir 9 puntos del paciente se ve en relación con la escena que se está viviendo, ahí aparece, de una vez que hemos llegado ahí vamos a hacer un movimiento, yo diría bastante complejo de hacer y bastante inédito, porque aquí aparece lo más propio que tiene la mirada de escenas matrices con respecto al trabajo terapéutico con el paciente. Le vamos a invitar al paciente a pensar, ya que está viendo la escena que me cuenta, la escena infantil en donde, por ejemplo, el padre lo reta violentamente porque hizo una tarea en la casa no de una buena manera, lo vamos a invitar al paciente a mirar aquella escena y a contarnos qué es lo que le pasa hoy cuando mira esa escena. Por supuesto, aquí los terapeutas, cuando trabajamos de las escenas matrices, tenemos que estar muy atentos y muy formados para no dejarnos llevar por toda la manera, yo diría, no adulta que tiene el paciente de mirar la escena infantil. Digo, por ejemplo, el paciente me va a decir, no siento nada, o no me pasa nada, o me muero de miedo como si fuera aquel niño. Es decir, hay una serie de maneras que tiene el paciente, que tenemos todos cuando miramos una escena matriz no sanada, de no poder mirar esa escena como el adulto que soy y o transformarme en el niño que fui o transformarme en el padre que tuve y entonces justificar toda la acción del padre o racionalizar y hacer toda una teoría en vez de poder contactarme o desafectarme. O sea, hay un montón de maneras que tenemos las personas de no poder vincularnos desde el adulto que soy con la escena en donde estoy yo como niño en la relación con mis padres.
Cuando el paciente me cuente lo que le pasa al ver esa escena, que seguro que no va a ser verla desde el adulto que es, porque si lo fuera ya hubiera sanado seguramente esa escena o una buena parte y no se le repetiría hoy. Cuando el paciente me muestra qué es lo que le pasa en esa escena, qué es lo que le pasa cuando ve esa escena, la tarea justamente será ayudar a este paciente a que deje de ser ese niño, es decir, que deje de identificarse con el niño, o que se pueda afectar con la escena, o sea, pueda vincularse emocionalmente, o pueda cuestionar a los padres, o pueda dejar de racionalizar. Es decir, la tarea va a ser, una vez que empezamos a ver por qué el paciente todavía tiene esa escena dando vuelta hoy, la tarea será, digamos, que pueda mirar esa escena como adulto y en tanto adulto hacer los dos movimientos que todo adulto tenemos con las escenas matrices no sanadas, que todo adulto, digo, que toda aquella persona que está asumiendo la adultez tiene con respecto a las escenas matrices que no han sido saludables para él. Por un lado, contactar con el dolor del nene, el dolor, el miedo, contactar con eso y validarlo. Y por el otro lado, cuestionar a los padres. Este movimiento doble es un movimiento que uno tarda muchísimo tiempo en hacer, no es una sesión, es algo que se va haciendo a medida que va desarrollándose el proceso. Y una vez que contactó con lo que el nene sintió, mejor dicho, a medida que va contactando con lo que el nene sintió y a medida que va pudiendo cuestionar a los padres, ir haciendo los movimientos necesarios para ayudar a ese nene a sanar y a salir de esa situación. A medida que esto se va haciendo, el último movimiento de este esquema que estoy planteando, el último movimiento es volver al hoy, y entonces aquellos mismos movimientos, aquel mismo cuestionamiento que hice con mis padres, aquel mismo contacto con el nene que fui, tenerlo en la situación de hoy. Y entonces, por ejemplo, contactar con esa parte mía, quizás un poco agredida por mi jefe, poder cuestionar y en algún sentido ponerle límites a mi jefe, pero claro, límites acorde a la situación, a mi jefe, poder tomar las decisiones en la actualidad que me permitan de a poco no seguir teniendo esta escena en mi vida cotidiana. Ya sea porque pude hablar con mi jefe y expresarle mi desacuerdo y entonces algo de la relación cambió, ya sea porque tuve que cambiar de trabajo, ya sea por lo que sea, que esta situación no vuelva a aparecer en mi vida cotidiana. Si no hago este movimiento, probablemente podré cambiar de trabajo, pero seguramente me encontraré con otro jefe similar o me encontraré con la misma relación en otro vínculo. Este viaje que hacemos 1000 veces en los procesos terapéuticos y que hacemos 1000 veces con nosotros mismos en nuestro propio proceso de crecimiento, este viaje del hoy al ayer para sanar algo, para retornar al hoy y hacer algún cambio, algún movimiento en nuestra vida cotidiana, es el viaje, es el movimiento básico en el trabajo desde la mirada de las escenas matrices. Por supuesto, a veces aparece directo, a veces aparece completamente metido dentro del proceso terapéutico y el paciente ni se da cuenta que estamos haciendo este viaje, porque es un viaje que nosotros, los terapeutas, tenemos que tener claro, por lo menos cuando atendemos desde esta mirada. Yo les agradezco muchísimo la presencia de hoy aquí, les agradezco muchísimo el acompañamiento que ya tuvimos en el 2020 y que estamos teniendo, por supuesto, en este ciclo de charlas que llamamos, como dije, escenas matrices para terapeutas. Los invito a aquellos que son psicólogos, aquellos que son terapeutas, psicoterapeutas, aquellos que son médicos o docentes o ayudadores de cualquier tipo y que estén interesados en la mirada de las escenas matrices, a acercarse a Habitarnos, a acercarse a nuestro sitio web www.habitarnos.com.ar, a acercarse a nosotros a través del mail info@habitarnos.com.ar y a consultarnos acerca de la formación, a consultarnos acerca de actividades que tenemos permanentemente dirigidas también a profesionales de la ayuda que quieran dar una vueltita más, como nos gusta decir a nosotros, en el aprendizaje de los conceptos teóricos y prácticos de nuestra mirada.
Les agradezco muchísimo, ha sido un placer, como siempre, encontrarme con ustedes y nos vemos, si a ustedes les parece bien, si quieren y si pueden, el próximo miércoles a las 18 horas.